Bueno, para iniciar la segunda parte quería comenzar con un repaso sobre los orbitales atómicos que ustedes ya conocen, los orbitales S y P. ¿Sí? Recordarán que los orbitales S son esféricos. Acá tiene una imagen del orbital 1s y el orbital 2s obviamente tiene un tamaño mayor, contiene en esa esfera al orbital 1s y obviamente como su tamaño es mayor, la densidad electrónica en este orbital va a ser comparativamente menor. Bueno, acá no es particularmente importante para nuestra materia, pero ya que se los aclara, sí, aclara que no se muestra el nodo en esta imagen. En los orbitales 2s ya aparece un nodo que es un espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es cero. Bien. Ahora pasando a los orbitales P, acá les muestro distintas imágenes de los orbitales P. ¿Sí? Recuerdan que tienen dos lóbulos con distintas fases que lo pueden representar de este modo, indicando que una fase es positiva y otra fase es negativa, ¿sí? Como en las ondas estacionarias en la cuerda de una guitarra, por ejemplo. O del mismo modo pueden trabajar con distintos colores, como esta imagen de al lado. Y acá les puse una imagen que viene del cálculo computacional, donde se muestra que en realidad estos orbitales son un poco más gorditos, por así decirlos, que lo que solemos representarlos. ¿Sí? Recordarán también que en este caso nuevamente aparece un plano nodal que pasa por el centro del núcleo y que, como ya veníamos hablando, tienen tres orbitales P, que arbitrariamente los llamamos X, Y y Z, pero todos son equivalentes y tienen la misma energía y se ubican perpendiculares entre sí, ¿sí? Dando, si los unimos, esta imagen acá que está en rosa y azul, donde aparecen todos los orbitales P en el mismo esquema. Y bueno, por último recordarles que un orbital 2p es comparativamente, o sea, tiene comparativamente una energía más alta que el orbital 2s, por ejemplo, y esto se debe a que, bueno, en promedio, ¿sí? El electrón está comparativamente más alejado del núcleo que en el orbital 2s. Bueno, y ahora vamos a trabajar muy brevemente tres modelos de unión química. ¿Sí? El primero lo conocen bien, que es el modelo de Lewis, y los otros dos modelos, tanto la teoría del enlace de valencia como la teoría de los orbitales moleculares, no es que desconocen a Lewis, pero bueno, van un poquito más allá porque ya son posteriores a de Broglie, que lo recordarán como el de la dualidad onda-partícula, ¿sí? Así que en realidad ya van a estar considerando a los electrones como ondas. Bien, entonces acá, bueno, solo les puse a modo de recordatorio lo que significa una interferencia constructiva entre ondas y una interferencia destructiva, porque digamos estos dos conceptos van a ser bastante usados por estos modelos. Nosotros vamos a trabajar muy brevemente con lo que es el átomo de hidrógeno. Allí probablemente no vean muchas diferencias en los modelos y de manera muy resumida lo que dice la teoría del enlace de valencia es que el enlace entre las moléculas se va a producir cuando las funciones de onda, ¿sí? de los electrones se encuentren en fase, es decir, cuando se produzca una interferencia constructiva, mientras que la teoría de los orbitales moleculares es un poquito distinta y nos va a hablar de que estas funciones de onda de los orbitales atómicos se van a combinar para dar nuevas funciones de onda ahora de orbitales que correspondan a orbitales moleculares. ¿Sí? Pero bueno, digamos, las dos teorías son complementarias, las dos teorías sirven, vamos a usar ambas para explicar distintos fenómenos de la química de acuerdo a conveniencia y, o sea, ahora es un poco temprano para hablar de este ejemplo,
pero, por ejemplo, cuando veamos ahora resonancia dentro de poquito y conceptos de aromaticidad, ustedes sin darse cuenta van a estar trabajando ya con los 3 modelos al mismo tiempo, ¿sí? Porque van a escribir estructuras de Lewis correctas según el modelo que ya conocen y a su vez van a estar trabajando en el papel con pares electrónicos que los van a estar moviendo de un lado al otro. Y a su vez, cuando tengamos que referirnos a los conceptos, vamos a estar hablando de deslocalización electrónica, que ya son conceptos que están más relacionados a la teoría de los orbitales moleculares. ¿Sí? Así que en realidad todas las teorías son válidas y las vamos a aplicar dependiendo del caso. En general, la teoría de los orbitales moleculares resulta un poco más compleja para moléculas poliatómicas, pero hoy en día, con las posibilidades que tenemos con el cálculo computacional, también nos ha acercado mucho los químicos a este tipo de conceptos asociados a la química cuántica, que normalmente son más dificultosos. En esta diapositiva les muestro un modelo muy general de cómo pensamos el solapamiento entre los orbitales atómicos para dar una molécula, en este caso, por ejemplo, una molécula de hidrógeno. ¿Sí? La idea es que cuando se empiezan a solapar los orbitales disminuye muchísimo la energía hasta llegar a este punto, hasta llegar a un mínimo de energía. ¿Y por qué pensamos que disminuye la energía? Bueno, porque los electrones en un determinado orbital, además de sentirse atraídos por su por el núcleo de su propio átomo, se van a sentir atraídos por el núcleo de este otro átomo, ¿sí? Lo que va a hacer que haya una interacción atractiva entre esas cargas negativas y la carga positiva del núcleo, hasta llegar a un índice óptimo, que es el que vemos como el mínimo de energía. Los electrones, si bien se van a repeler entre sí, como son móviles, como ustedes ya sabrán, se pueden ubicar de tal forma de que esa repulsión sea mínima. A partir de que alcanzan este mínimo de energía, ya vemos que si estuvieran más cerca, ¿sí? Más solapados de sus orbitales, la energía aumentaría drásticamente, y eso ya se debe a que los núcleos se van a empezar a repeler entre sí, lo mismo a los electrones que se van a estar repeliendo entre sí. Entonces, bueno, en este caso, para el átomo de hidrógeno, este mínimo de energía se alcanza cuando se encuentra en una distancia de 0,74 Armstrong los núcleos, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a llamar la distancia de enlace para el átomo de hidrógeno. Y acá les muestra la energía que se está liberando durante la unión, que en este caso son 104 kilocalorías mol, ¿sí? Y esa va a ser equivalente a la cantidad de energía que yo necesitaría si quisiera separar estos dos átomos entre sí. Entonces, esta energía en particular la vamos a llamar energía de disociación de enlace. Bueno, y ahora yendo puntualmente a la teoría del enlace de valencia, como les decía, esta teoría ve la formación del átomo de hidrógeno como un solapamiento en fase, ¿sí? De los dos orbitales S semillenos de los átomos de hidrógeno. Bien, y se forma lo que llamamos un enlace sigma. Muy brevemente, porque no me interesa que sepan en profundidad este concepto, pero sí que entiendan, digamos, de dónde sale, tener una mínima idea. Y lo llamamos enlace sigma. Eso tiene que ver con el tipo de simetría de esta unión, que se llama una simetría circular. Y, digamos, muy resumido, lo que esto significa es que si cortan con un plano, como les muestra esta imagen, por el eje que une los dos átomos, lo que ustedes observarían es un círculo en esa imagen. Bueno, y ahora pasando a la teoría de los orbitales moleculares, ¿sí? Como les decía, esta teoría dice que los electrones en los átomos se ubican en orbitales atómicos, como ya sabemos, pero cuando se unen los átomos entre sí para formar las moléculas, los electrones se van a ubicar ahora en orbitales moleculares,
que pertenecen a la molécula como un todo. Y lo que es y más significativo de esta teoría es que nos va a aclarar que yo tengo que conservar el número de orbitales atómicos. Es decir que si en este caso dos orbitales atómicos 1s se van a combinar, en el caso de la molécula de hidrógeno siempre, ahora cuando yo tenga los orbitales moleculares voy a tener también dos orbitales moleculares, por lo tanto. Bueno, y el llenado de los orbitales moleculares sigue por suerte las mismas reglas que ya veníamos trabajando para orbitales atómicos, es decir, en primera instancia voy a ubicar estos orbitales moleculares en orden creciente de energía y voy a utilizar los mismos principios que ya conocíamos, el principio de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Acá en particular, LUMO se refiere a unas siglas, en inglés la L es de low, bajo, y la U es de unoccupied, ¿sí? Desocupado, entonces se refiere a que voy a comenzar por el orbital molecular desocupado de menor energía. Bueno, este diagrama les muestra, como veníamos hablando, que a partir de los dos orbitales atómicos se van a formar dos orbitales moleculares de distinta energía. Si ubicamos el de menor energía más abajo, que es este sigma bonding, es decir, que es una unión sigma enlazante, la vamos a llamar en español, y de mayor energía tenemos lo que se llama sigma estrella, sigma star en inglés, o sigma de anti-enlace en este caso. Para el caso del átomo de hidrógeno, acá se encuentran los dos electrones con los espines apareados en el orbital de menor energía. ¿A qué se deben estos dos orbitales moleculares que se forman? Bueno, el orbital, la unión enlazante, sigma enlazante, se debe a la interferencia constructiva entre las ondas, como veníamos hablando, mientras que el orbital de antienlace se va a deber a las diferencias destructivas. ¿Sí? Acá fíjense que en este orbital enlazante ustedes van a encontrar una alta densidad electrónica entre los núcleos, que es lo que va a mantener unido al átomo, mientras que en el orbital antienlazante encuentran un nodo en el medio, es decir, que no van a encontrar electrones entre los dos átomos y por lo tanto eso va a tender, si encontráramos electrones en este orbital, más a la separación de los dos átomos que a la unión para formar moléculas. Bueno, la idea de esta diapositiva es empezar a contarles algunos conceptos sobre los orbitales P que vamos a estar retomando luego a la brevedad, y es que los orbitales P pueden solaparse de manera frontal, como les muestra la imagen de acá arriba, así como de manera lateral, como muestra la imagen de abajo, ¿sí? Si el solapamiento es frontal, se forman orbitales sigma, como veíamos recién en el ejemplo de los orbitales S. ¿Sí? Si el solapamiento es en fase, es decir, azulcito se va a solapar con el otro azulcito, voy a tener orbitales sigma enlazantes, y si el solapamiento no es en fase, es decir, se solapa azul con verde, voy a tener orbitales antienlazantes, ¿sí? A su vez, de manera muy similar, si el solapamiento lateral es en fase, obtengo orbitales, ahora no sigma porque no tienen la misma simetría, los voy a llamar orbitales pi, ¿sí? Voy a obtener orbitales pi de enlace, y si el solapamiento no es en fase, voy a obtener orbitales pi antienlace. Bueno, y lo siguiente que vamos a retomar es que en realidad el solapamiento frontal es más eficiente que el solapamiento lateral. Por lo tanto, el solapamiento frontal va a dar lugar a uniones más fuertes. Es decir, traducido, las uniones sigma son más fuertes que las uniones pi. Ahora, acercándonos un poco más a lo que necesitamos particularmente en química orgánica, nos vamos a referir puntualmente a los tipos de orbitales y de uniones
con los que vamos a trabajar en el ámbito de la química orgánica, empezando con una molécula muy sencilla como el metano, ¿sí? Carbono, hidrógeno 4. Bueno, cuando vamos a ver entonces los orbitales atómicos en el carbono del metano, uno los ubicaría de este modo, ¿sí? Dos orbitales, dos electrones en el orbital 1s y los otros dos en los orbitales 2p degenerados. Pero ¿qué nos pasa en este esquema? O sea, si pensamos que tenemos solo dos electrones desapareados, ¿cómo puede ser que formemos 4 uniones con hidrógeno? Bueno, entonces ya Pauling llega a un concepto muy básico, dice, ningún problema, lo que vamos a hacer es promover un electrón de ese orbital 2s y lo vamos a llevar a un orbital 2p de mayor energía, y de este modo yo voy a tener 4 electrones desapareados para unirse con los electrones que vienen del hidrógeno. Bueno, esto resolvía parcialmente el problema porque la otra cosa que ellos sabían sobre el metano en esa época ya era que todas sus uniones eran equivalentes, es decir que la longitud de enlace era idéntica y que además los enlaces tenían la misma energía de disociación de enlace. Eso daba como resultado pensar que los orbitales que formaran las uniones tenían que ser equivalentes. Y eso lo lleva a entonces a proponer una teoría adicional que dice que los orbitales entonces directamente los van a mezclar, ¿sí? Como se muestra acá, van a formar orbitales híbridos, en este caso sp3. ¿Por qué sp3? Porque estos orbitales híbridos van a estar formados por un orbital s, que es el que se mezcló, con los 3 orbitales p, ¿sí? Es decir que va a tener directamente un 25% de carácter s y el 75% restante va a ser de carácter p, y por lo tanto también van a tener una energía que va a ser menor a la de los orbitales p, pero mayor a la de los orbitales s, ¿sí? Bueno, entonces esta teoría les permitía llegar a resolver este problema de que todas las uniones fueran equivalentes. Bueno, ¿cómo es la forma de estos orbitales sp3? Yo les puse un esquemita acá arriba. Tienen 2 lóbulos también, pero un lóbulo ahora es mucho más grande que el otro, que es un lóbulo pequeñito, ¿sí? Y bueno, todos estos orbitales que son equivalentes, ustedes recordarán de otra materia que por la repulsión electrónica tratan de ubicarse lo más alejados posibles en el espacio. Bueno, eso da como resultado una figura de este tipo, ¿sí? Dando una geometría tetraédrica. Un tetraedro es un cuerpo, o sea, es un tipo de pirámide de 4 caras, como les muestro acá. Entonces, estos orbitales se van a dirigir, decimos, hacia los vértices de un tetraedro, ¿sí? Bueno, adicionalmente, bueno, siempre en estos esquemas ya les muestro que si bien tienen los 2 lóbulos, el lóbulo mayor y el lóbulo menor, en general uno por practicidad en los esquemas solo muestra el lóbulo mayor, ¿sí? Porque si no el esquema quedaría demasiado empastado, así que alcanzan con que dibujen ese, y es el lóbulo grande el que se va a unir en este caso con el orbital S del hidrógeno. Bueno, eso trae una consecuencia adicional también, que también nos resuelve esta teoría, y es que dada esta diferencia de tamaño entre los 2 lóbulos, obviamente uno termina entendiendo que la mayor densidad electrónica está en el lóbulo mayor. Bueno, eso hace que también la unión sea comparativamente mucho más fuerte. La unión que se forma luego con el átomo de hidrógeno es mucho más fuerte comparativamente a lo que se formaría si yo tuviera involucrado orbitales p puras, por ejemplo, ¿sí? Donde saben que tienen 2 lóbulos de igual tamaño y por lo tanto las probabilidades de encontrar el electrón de un lado o del otro serían equivalentes. Bueno, ¿qué más les quería decir sobre esto? Bueno, las uniones entonces que se van a formar con cada átomo de hidrógeno, en este caso son uniones en todos los casos sigma, como ya veníamos hablando antes, son uniones sigma, S
¿sí? Que viene del hidrógeno, con los orbitales sp3 del carbono. Y los ángulos, que son los ángulos que vienen de esta geometría tetraédrica, son de 109,5 aproximadamente, los típicos de esta geometría. Bueno, ahora de manera similar al metano, en este caso tenemos el etano, que es otro hidrocarburo muy sencillo. Acá van a ver que entre cada carbono y hidrógeno tenemos uniones sigma sp3s, ¿sí? Pero ahora entre los dos carbonos van a haber una unión sigma, en este caso lógicamente sp3sp3, ¿sí? Bueno, acá algunas cosas como para ir contándoles algunos conceptos, ¿tá? Para que vayan organizándose. Siempre que un carbono está unido a 4 otras cosas, podemos esperar una hibridación sp3 para esos orbitales del carbono, y los orbitales sp3, como vimos recién, tienen esta disposición o geometría tetraédrica que es muy característica de ellos. Ahora pasando al eteno, obviamente siempre que ustedes cuentan la cantidad de uniones que tiene cada carbono, siempre serán 4 uniones, porque como habíamos visto las valencias del carbono son 4, pero ahora se tienen que decir a cuántas cosas va a estar unido este carbono en particular. Sí, va a estar unido a 3 cosas, podríamos decir, a 2 hidrógenos y a otro carbono. Bueno, entonces en este caso en el que el carbono está unido a 3 cosas, átomos, hablando con más propiedad, distintos, yo necesito entonces 3 orbitales equivalentes, ¿sí? Y esos, ¿cómo los obtengo? Los voy a obtener de manera similar a la anterior, pero formando orbitales híbridos, ahora con un orbital S y 2 orbitales P, ¿sí? En este caso voy a tener orbitales híbridos sp2, ¿sí? Con 1/3 de carácter S y el restante 2/3 va a ser de carácter P, y me va a quedar un orbital P pura. ¿Bien? Bueno, ¿cómo son esos orbitales sp2? Esos orbitales sp2 también tienen menor energía que los orbitales P, lógicamente, como veníamos hablando antes, y mayor energía que los S, y van a ser muy parecidos en su forma, si miran acá, a los orbitales sp3, solo que bueno, los sp2, si vamos a ver el largo de los orbitales, son un poco más cortos, ¿sí? Son más parecidos a los S que a los P puros, que son más larguitos. Bien, y entonces, ¿cómo se van a ubicar esos 3 orbitales sp2 que yo formé en este caso? Bueno, nuevamente, para minimizar la repulsión electrónica, se van a ubicar lo más alejado que se pueden ubicar 3 orbitales. Y eso da como resultado una geometría plana trigonal, ¿sí? Lo que ustedes van a tener es que los orbitales que acá se muestran en naranjita se van a estar dirigiendo hacia los vértices de un triángulo equilátero con ángulos de aproximadamente 120 grados, como les muestra la imagen, y la orbital P pura va a ser directamente perpendicular a ese plano. Bien, entonces yendo ahora a la molécula de etileno, no a los carbonos por separado, vamos a extrapolar primero las cosas que ya conocemos del etano, ¿sí? De su pariente el etano. Entonces, lo primero que podemos pensar es que cada orbital, o sea, cada carbono va a estar unido a los hidrógenos correspondientes por mediante uniones sigma sp2s en este caso, y a su vez los carbonos van a estar unidos entre sí mediante uniones sigma también sp2 Bien, entonces ahí tenemos 3 de las 4 uniones para cada carbono, uniones sigma como conocíamos previamente, y ahora lo que nos queda pendiente, si se acuerdan la diapositiva anterior, teníamos esas orbitales P puras. Bien, estas orbitales P puras se van a solapar de manera lateral para dar uniones
pi, como habíamos visto antes, ¿sí? Estas uniones que se van a formar, digamos, por solapamiento de los orbitales por encima y por debajo del plano del eteno con alta densidad electrónica. Entonces, en esta sección, por encima y por enlace, por debajo del plano de la molécula. Y acá en el último esquema tienen representado todo junto, está un esquema un poquito más complicado y más empastado porque les muestra los tipos de uniones sigma y la unión pi que va a formar el enlace doble. Acá tienen el esquema de la molécula, fíjense este recuadro azul así, les está indicando que la molécula es plana, ¿sí? Los 6 átomos que van a componer esta molécula están en el mismo plano y como habíamos visto, todos los ángulos de enlace son cercanos a 120 grados. Bien, si van a comparar la longitud de unión en doble en el etileno con la unión simple en el etano, van a ver que la unión doble es más corta, cosa que tiene sentido si consideramos que acá van a tener 4 electrones formando esa unión en total, mientras que antes tenían solo 2, y además, si recuerdan, yo les comenté que ya los orbitales sp2 son un poco más cortitos que los sp3. ¿Sí? Entonces acá, bueno, les puse algunos conceptos como para ir repasando, venimos hablando, todos los átomos en el mismo plano, ángulos de 120, y bueno, estos conceptos que ya veníamos trayendo desde que hablamos del etano, ahora en este caso voy a esperar que cada carbono que esté unido a 3 otros átomos, ¿sí? Tenga una hibridación sp2, y siempre que vean una unión doble, sepan que esta está formada por un enlace sigma y 1 pi. Bueno, obviamente luego de analizar el eteno viene el etino o el acetileno. En este caso, cada átomo de carbono está unido a 2 otros átomos, y a un átomo de hidrógeno y a otro átomo de carbono. Entonces, si seguimos el tipo de razonamiento que teníamos antes, esperamos en este caso que haya 2 orbitales híbridos equivalentes, en este caso sp, ¿sí? 50% de carácter S y 50% de carácter P. ¿Sí? Su forma sigue siendo similar a los sp2 y a los sp3, pero ahora en este caso, lógicamente también son ahora un poco más cortos incluso que los sp2, es decir, se van pareciendo cada vez más un poquito a un orbital S. Y bueno, y los otros 2 orbitales que nos quedan son orbitales P puras. Bien, ¿cómo es la disposición en este caso? Obviamente, ¿cuál es la forma en la que se ubican 2 orbitales si quieren estar lo más alejados posibles por repulsión electrónica? Se van a ubicar a 180 grados uno de otro, así que los orbitales sp tienen una disposición lineal a 180 grados, y los orbitales p puros que quedan se van a ubicar perpendiculares entre sí y perpendiculares a los orbitales sp. Está dando una figura de este estilo. Luego, ahora si miramos entonces la unión ya, el tipo de uniones en el acetileno, entonces entre carbono e hidrógeno van a encontrar una unión sigma SPS, en este caso lógicamente, y cuando van a ver cómo son las uniones entre los carbonos, va a haber una unión sigma SP-SP, y las 2 otras uniones restantes para el triple enlace van a ser uniones pi, ¿sí? Como se muestra en el grafiquito acá que ven acá abajo, que ya es un poco más difícil de dibujar. Acá tienen una unión pi en celeste y otra unión pi en violeta, que obviamente se deben al solapamiento lateral de los orbitales p, ¿sí? Entonces, bueno, acá también tienen algunos conceptos para repasar, ¿está? Bueno, entonces obviamente según las deducciones que venimos trayendo de antes, si van a ver las uniones triples, siempre se van a formar por un enlace sigma y 2 pi, y cuando ven
un carbono que está unido a dos cosas, esperen que ese carbono tenga una hibridación sp. Bien, y por último, bueno, obviamente como veníamos viendo antes, los orbitales, los enlaces triples, lógicamente esperamos que sean más cortos ahora en este caso que los dobles, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a formarlos por más cantidad de electrones, son uniones, digamos, más fuertes, están formados por mayor cantidad de electrones y además, como dije recién, también los orbitales sp son más cortos. Muy bien, bueno, en esta diapositiva me estoy adelantando algunos conceptos que van a venir más adelante, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta ir trabajando y retomando conceptos de a poco, así que bueno, ya acá les presento al catión metilo, ¿sí? Un tipo de carbocatión. En este caso, la hibridación del carbono es sp2 y acá se van a encontrar con una orbital, con un orbital p puro vacante, ¿sí? Porque es un catión. Bueno, de manera similar, si van a trabajar con el radical metilo, también el carbono posee orbitales híbridos sp2 y en este caso en el orbital p puro van a encontrar el electrón desapareado, ¿sí? Solito, propio de los radicales libres. Y acá por último, en el otro extremo, si hemos trabajado con cationes, vemos qué es lo que pasa con el anión metilo. ¿Sí? En el anión metilo, en este caso la hibridación es sp3 y van a encontrar el par de electrones que no está enlazado en un orbital justamente sp3, lógicamente. Bueno, acá les muestro otras moléculas que son muy importantes en química orgánica y ustedes conocen seguramente muy bien, como el agua, el amoníaco y su catión amonio. ¿Sí? Empezando con el agua, cuando vamos a ver cómo se disponen los electrones en el átomo de oxígeno, en principio esta disposición sería suficiente como para que formáramos uniones con el átomo de hidrógeno sin tener necesidad de promover electrones ni formar orbitales híbridos, ¿sí? Entonces uno podría pensar que se pueden usar directamente estas orbitales p puros que ven acá. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a ver cómo es la molécula de agua, si recuerden que los orbitales p puros son perpendiculares entre sí, tendríamos que esperar ángulos de 90 grados. ¿Bien? Y la verdad es que cuando miramos la molécula de agua, este ángulo es de 104,5 grados, como muestra la imagen, es decir, algo que parece venir de orbitales sp3. ¿Sí? Entonces la propuesta es que se forman orbitales híbridos sp3 y estos orbitales sp3 son los que luego van a formar uniones sigma con los hidrógenos en la molécula de agua. ¿Sí? Noten que acá el ángulo es un poco más pequeño que lo que hablábamos, por ejemplo, en el metano, que estábamos con ángulos de 109 grados, y eso se considera que se debe a que estos orbitales sp3 que contienen los pares libres son un poco más, son más difusos, ¿sí? Por así decirlo, son un poco más como gorditos, ¿tá? Y entonces ejercen más presión sobre los otros, la repulsión electrónica es mayor y eso hace que este ángulo sea un poquito más chico que el esperado, ¿sí? En el mismo sentido, cuando van a ver la molécula de amoníaco, acá ven ángulos que vienen lógicamente de un tipo de orbitales de sp3 con una disposición tetraédrica, bien, y los dos electrones par libre del amoníaco en este orbital sp3 que ven acá. ¿Tá? Del mismo modo, acá ven que el ángulo es un poco más chico que lo que veíamos para el metano. En cambio, cuando van a ver el ion amonio, donde acá no hay pares libres, ya los ángulos son más cercanos, son los esperados, digamos, de 109,5 grados.
Así que en todas estas moléculas de importancia química orgánica, nuevamente nos encontramos con los orbitales híbridos sp3. Bueno, y acá para finalizar esta parte de la clase, les dejo algunos conceptos, ¿sí?, para que les sirvan para organizarse. Bueno, en primer término, como habíamos dicho, los enlaces simples están compuestos siempre por una unión sigma, mientras que los dobles por una sigma y una pi, y lógicamente los triples por una sigma y dos pi. Bueno, acá si ustedes necesitan averiguar la hibridación de un átomo de carbono, nitrógeno, oxígeno, que son con los que más frecuentemente se van a encontrar en química orgánica, lo que pueden hacer simplemente es mirar la cantidad de enlaces pi que forman y a partir de eso sacan el tipo de orbitales híbridos que están involucrados. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen un enlace pi, como en los alquenos, ¿sí?, van a pensar ya directamente en una hibridación sp2. ¿Sí? O por ejemplo, si tienen 2pi en una hibridación sp, como pueden ver acá, por ejemplo, en el ejemplo del acetonitrilo. Bien, así que pueden mirar un poco ustedes mismos algunos ejemplos que les van a servir para resolver los ejercicios. Tengan en cuenta que una excepción acá son los carbocationes y los radicales libres, que por ahora no son un problema para ustedes, pero bueno, en un futuro los empezarán a conocer mejor. Bien, después lo que habíamos hablado de la longitud de los orbitales. Cuanto mayor es el carácter S, es decir, más parecido a un orbital S, como pueden ser los sp, más corto es el orbital. También dijimos que los enlaces triples son más fuertes y más cortos que los dobles, y estos a su vez que los simples. Y por último, esto me parece que no se los mencioné antes, pero también consideren que los enlaces pi son más débiles que las uniones sigma, ¿sí? Si bien un enlace doble es más fuerte comparativamente que uno simple, está dentro del enlace doble, la unión pi es más débil que la sigma. Esto va a ser importante para la reactividad de las moléculas luego, ¿sí? Y esto se debe a que el solapamiento frontal, como les dice acá, es más efectivo que un solapamiento latente. Así que bueno, por acá corto con esta parte de la clase y bueno, les subo el resto en un módulo posterior.